Sí, sí. Soy Juan, ex olímpico de la Olimpiada Argentina. Estoy acá con Pilar, también es ex olímpica. Hola, ¿qué tal? Hola. Y con Nahuel, también ex olímpico. Hola. Y nada, venimos a romper el hielo desde esta parte, desde este continente, desde este lado del océano, por parte de los chicos. Espero que se pueda dar también de ese lado. No terminé de entender cómo querían que hagamos, cuál era la metodología que habías propuesto. Que hagamos pequeños comentarios cada uno, en vez de proponer algo... Ah, perfecto. Entonces, yo como único comentario rápido que quería hacer era una curiosidad, una intuición que se me había ocurrido durante la conversación o la conferencia. Y es que yo, por un error o por una falta de planeamiento o al revés, por un exceso de planeamiento tal vez, vine acá con un paraguas, siendo que no llueve en este lugar. ¿Por qué vine con un paraguas? Es la pregunta. Porque en el momento que salí de mi casa llovía, y llovió nada más que durante 10 minutos. Así que estoy con un paraguas grande, largo, incómodo, que no puedo utilizar para nada y que tengo que en algún momento llevarlo de nuevo a mi casa. ¿Cuál es la relación entre este problema mío y el tema de discusión? Me parece que es una relación directa, casi intuitiva, diría yo. Mi problema fue que quise, por sobre la realidad, instrumentalizarla y decidir por sobre ella. Decir, bueno, dado que está lloviendo, mi decisión obvia y evidente es llevar un paraguas. Y se acabó. Reduje la realidad a un nivel de conveniencia personal y a cómo podía yo arreglar ese problema que se me presentaba. Pienso que en cierto sentido, el problema de no poder alcanzar una fraternidad o un nivel de fraternidad general dentro de la sociedad humana parte de un problema semejante. En el punto de que la relación que tiene un hombre con otro, con la relación entre las personas, está instrumentalizada en cierto sentido. Una persona reduce a otra a unas categorías en las cuales puede interpretarlas no por un mero hecho de cómo razona la mente humana o de cuál es el modo de utilizar la razón por sobre el otro, sino particularmente porque nosotros buscamos cosas por sobre la otra persona. Buscamos que esa persona se adapte a nuestras necesidades en cierto sentido. La fraternidad, si lo entendemos como debería ser entendida, no puede ser instrumental. La fraternidad debería entender al otro por el otro y querer al otro por el otro y manejarse con el otro por el otro y nunca por nosotros. Y en cierto sentido, nuestra instrumentalización de la vida cotidiana, de la vida diaria y del otro, justamente, nos produce que no podamos nunca alcanzar una fraternidad real, sino como mucho una fraternidad que depende de nuestro amor instrumental, si se quiere. Nada más. Corto. Bueno, buenos días, buenas tardes, la verdad no sé el horario, pero bueno, yo soy Pili, yo soy ex olímpica, estoy muy contenta de compartir esta videoconferencia con usted y bueno, participé también del internacional en Dinamarca, bueno, quería recuperar este ideal de fraternidad, pero hacer una distinción entre lo que es la falsa fraternidad, la falsa apariencia de fraternidad, de lo que es la tolerancia y de la supuesta aceptación del otro, de decir, sé que el otro es diferente, pero siempre mantenerlo como un diferente, y lo que es difícil y hasta a veces contrario es reconocer al otro como tal, que puede ser reconocido como un fraterno y no como un diferente. Y bueno, creo que este es el desafío también del ideal de fraternidad. Y bueno, esas eran mis palabras, mis breves palabras. Bueno, yo soy Nahuel, participante de la Olimpiada Argentina de Filosofía, y lo que se me ocurría hablando de la... ¿Se escucha? Sí, sí. Lo que pensaba mientras hablaban los doctores en filosofía era sobre una visión dual sobre la fraternidad. Por un lado, nosotros la vemos y la entendemos como un ideal en el cual nos tenemos que utilizar como una especie de referencia y modificar o cambiar nuestra conducta o actuar acorde a ese ideal que perseguimos y que buscamos su concreción, que probablemente nunca se consiga. Por otro lado, la fraternidad se puede entender, y esto lo he leído, no me es propio, como
como una técnica de fraternización, es otra visión de la fraternidad. Y este aspecto característico de la fraternización es que requiere un criterio. Uno fraterniza con ciertas personas, con ciertos grupos en ciertas situaciones. Y para acudir al mismo ejemplo que mi compañero Juan excelentemente acudió, un ejemplo cotidiano que refleja esta profundidad simbólica o lingüística de este problema de la fraternidad. Yo cuando ingresé hoy al colectivo dije, buen día, quiero ir a Plaza Italia. El colectivero lo reaccionó a mi buen día con un simple asentimiento con la cabeza. Como que lo incomodó, no sé si la calificaría de actitud fraternal, pero de compañerismo, de reconocimiento de persona y no chofer. Él no es un medio para que yo vaya de un lado a otro, sino que es una persona que tiene un trabajo y facilita la vida de las otras personas, pero no es tiene vida, tiene pensamientos, no es un mero instrumento para facilitarnos nuestra vida. Este es el pensamiento que me pareció más propicio mencionar aquí. Bueno, le damos la palabra a ustedes. Bueno, está bien. Los chicos. ¿Ven bien? ¿Nos ven bien? Perfecto. ¿Y nos escuchan bien? Sí, ¿se me escucha bien? ¿Se me escucha? ¿Se escucha? Absolutamente. Vale. Hola, buenos días para ustedes. Yo soy Luis Francisco, estoy aquí con mi amigo Álvaro. No somos esos olímpicos porque no hemos participado, pero bueno. Una ligera idea de filosofía tenemos. Yo el principal problema que veo en la sociedad actual, tanto en crisis como... es la falta de una empatía verdadera. No hay una empatía real con la gente con la que nos relacionamos. Principalmente no son más que como habéis dicho, un mero instrumento. Los vemos como un ser con una utilidad y no un ser en sí mismo. Y... Ay, me nervioso. Y nos relacionamos con una persona por el mero interés, simplemente. No queremos estar con alguien porque nos agrada estar con ellos, simplemente lo vemos como una utilidad. Y no somos capaces de ponernos en su piel y pensar qué pensará esta persona de mí, qué tendrá dentro de su cabeza, qué será capaz de hacer si estoy realmente con ella. Es algo que a mí realmente me enfada mucho porque no somos capaces de ver de una persona más allá de nuestro propio círculo y no somos capaces de relacionarnos con alguien simplemente por la necesidad de estar relacionados bien con esa persona y de estar con ellos porque realmente queremos estar con ellos, no porque tengamos una necesidad de no, me relaciono con él porque me va a ayudar. Un caso, por ejemplo, en clase, me relaciono con esta persona porque sé que es buen estudiante, que me va a ayudar con los deberes, que me ayuda con los exámenes, y no me relaciono con él porque piense, quiero mantener una buena conversación, quiero que sea mi amigo, quiero compartir mi vida con él. Eso ya no se valora prácticamente. Eso era lo que quería resaltar. Muchas gracias. Hola, buenos días, yo me llamo Álvaro y mi reflexión quería volver sobre una de las ideas que expusieron los doctores, que es la comercialización de la violencia. George Orwell en una de sus novelas dice que para controlar una sociedad lo que hay que hacer es controlar sus impulsos. En el caso de la novela se prohibía la realización del impulso sexual y así la gente no tenía tiempo para andar buscando niveles de seguridad social mayores, sino que intentaban satisfacerse sexualmente. Yo creo que lo que se trata con la comercialización de la violencia es lo contrario. No se inhibe un impulso, sino que se desata, intentando evitar un cambio. Porque el impulso violento es lo que lleva a las revoluciones y a los cambios sociales. Y las clases dominantes, con la satisfacción del impulso violento, lo que tratan es de evitar que se lleve a cabo este cambio social. Tampoco he sido nunca olímpico. Y volviendo sobre esa metáfora tan sugerente del paraguas de la que nos habló nuestro compañero,
creo que sí es cierto que hay ese afán por utilizar a las otras personas, de esa fraternidad, como si fuese un objeto. Pero si lo analizamos de una manera un poco más fría, de una manera más distante, realmente es cuestión distinta. Si vemos, no es algo que hagamos solo los humanos. Realmente, si ves cualquier animal, cuando se relaciona con otro, no es por un interés tan claro como puede ser un humano, pero es para obtener algo en su propio beneficio o en el beneficio de ambos. Siempre es para obtener un beneficio, nunca un perjuicio para la propia persona o para el propio animal. Y... ya se me va a olvidar. Y lo que comentaba mi compañero sobre esa novela de Orwell, también haciendo un paralelismo con los animales, si vemos lo primero que se ve sobre los humanos y se analizan desde fuera, como desde el punto de vista taxonómico, somos seres sociales, no gregarios. Queramos o no, esa fraternidad no está totalmente perdida, porque parte de nuestro cerebro, de ese cerebro reptiliano que se habla en psicología al principio, aunque se base en los instintos de supervivencia, como somos humanos, somos seres sociales, no gregarios. Nos impulsa a mantener una cierta fraternidad. Eso es todo. Bueno, si les parece, le daríamos la palabra a 3 chicos, 2 o 3 de nosotros. ¿Querés decir? ¿O algún profesor? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes primero. Soy Juan del Colegio Champañá y básicamente quería arrancar empezando para darle un giro más optimista a la charla, porque siempre se tiende a darle la mirada pesimista a todo, ¿no? Como que por ahora vengo escuchando bastante palabras crisis, falta de ideales, se perdió la búsqueda de ideales, y a mí me gustaría primero animarme a refutarlo en un pensamiento del doctor Hernández, en el que dijo que nuestro DNI o nuestra tarjeta de crédito quizás es el primer enemigo de la fraternidad, y no me parece, porque para mí una de las bases de la fraternidad es que siendo diferentes nos sabemos iguales. Justamente yo sé que ninguno acá es igual a mí, ni entre ustedes, y justamente eso no me impide a ser fraternos o a no respetarlos o a no quererlos, de la misma manera con la gente de la Universidad de Salamanca y con todo el mundo en realidad. En segundo lugar, no me parece que haya tal crisis como se tiende a decir. Yo creo que hay una crisis en cuanto a la ocultación, no me sale la palabra, ¿no? En cuanto a lo que se oculta, no la hostilidad, sino, repito, hay una crisis, creo yo, en cuanto a lo que se oculta en la fraternidad. Yo creo que es muy una frase hecha, es un cliché, pero en las noticias ¿qué se llama? ¿Hostilidad o fraternidad? Yo nunca veo fraternidad. Las buenas noticias no salen. Cuando hay un asesinato, un crimen, salen en primera plana y por ahí está 3 meses en la tele o en los diarios. Y cuando alguien dona una caudalada cantidad de dinero a una fundación, o cuando se salvan vidas o cosas parecidas, no suele salir en los medios de comunicación, sin irme a lo que es los medios de comunicación, ¿no? Es un amplio tema. Además, yo creo que se progresó mucho en cuanto a la fraternidad y en cuanto a la falta de hostilidad. Sin irme tan atrás, hace 50 años, a uno lo mataban simplemente por no ser heterosexual. Es decir, yo creo que hubo un claro progreso en cuanto a la hostilidad, en cuanto a la fraternidad, mejor dicho. Mismo había muchas más guerras anteriormente, a pesar de que sigue habiendo guerras, la hostilidad creo que antes era mucho más pronunciada. Y me gustaría cerrar hablando de otro tipo de fraternidad que no sé si se habló mucho, que es la que yo le llamo lo que es la fraternidad para subsistir, no solo económicamente, sino casi que anímicamente, moralmente,
Yo, por ejemplo, lo veo más en las clases bajas, donde no se presentan oportunidades fáciles para subsistir, donde no hay escuela, donde no hay puestos sanitarios, donde no hay educación y donde sobra la fraternidad. Por ejemplo, yo voy a Chaco durante los inviernos a misionar con un grupo misionero de mi colegio, y lo que yo veo ahí es realmente una familia, es una comunidad ya asentada y que es una familia. Por ahí aprender de ese tipo de fraternidad, de la fraternidad que se origina para subsistir. Yo creo que, bueno, nosotros desde el grupo misionero creamos justamente un grupo dentro de la misma comunidad que se llama Sembradores de Esperanza, en la cual la gente allá, los jóvenes justamente, realizan actos de solidaridad. Por ejemplo, ahora lograron que se consiguieran donaciones por primera vez en la historia de esa comunidad de regalos para el Día del Niño, y crean justamente el sentimiento de fraternidad para poder subsistir, porque la realidad es que en esa comunidad no hay muchas oportunidades, y la fraternidad es una de las pocas oportunidades, es una de las pocas vías para alcanzar ser alguien más digno, no que no sean dignos, pero para ser alguien realmente de grande, para tener un laburo, para tener todo lo que uno querría tener. Bueno, cerrando más o menos es eso. Nada, me gustaría terminar diciendo que estaría bueno ser un poco más optimistas, no tan pesimistas en cuanto a lo que es las crisis, a lo que es todo, porque siempre se ve el vacío medio vacío, pero vamos a verlo bien. ¿Qué tal? Mi nombre es Eduardo, voy al mismo colegio que Juan, aunque él es un año más grande que yo. Y me gustaría empezar hablando de la fraternidad con la palabra amor. En su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, Stephen Covey habla del amor como un verbo, que de hecho eso es lo que es un verbo. Y habla del amor como algo que nosotros podemos llevar a cabo. Habla del amor como algo que cada uno de nosotros podemos desarrollar. Y me gustaría hacer hincapié en esta palabra, en el amor, en amar, porque la fraternidad, para ser creada, necesita amor. Es inconcebible una fraternidad sin amor, porque desde mi punto de vista, una fraternidad es eso, una fraternidad es un vínculo de hermandad. Y ese vínculo de hermandad no puede existir sin amor, que genere esa conexión, que genere esa empatía entre los hermanos y entre ese vínculo de hermandad. La fraternidad a la misma vez beneficia a todos los integrantes, porque muchas mentes piensan mucho mejor que una, y muchas veces ese vínculo de amor también, desde mi punto de vista, nos hace felices, nos planifica, porque, como decía Aristóteles, el hombre es un ser social, el hombre vive de la sociedad, y de la sociedad se planifica. Entonces, yo muchas veces veo esta sociedad como una fraternidad, como una armonización de los intereses de esta misma sociedad en busca del bien común. Y es básicamente imposible llegar a esa armonización de los intereses sin amor, sin saber que muchas veces el otro puede tener razón, sin saber que muchas veces el otro puede ser diferente, pero a la misma vez igual. Y mucho más importante, saber que la otra persona tiene sentimientos muchas veces muy parecidos a los que tenemos nosotros. Entonces, no existe fraternidad sin amor, sin vínculo, sin empatía. Y muchas veces nos dejamos llevar por el capitalismo, que nos impulsa a ser pasivos, a tener una actuación pasiva frente a la sociedad. Y nosotros tenemos que romper esos estratos, ir a misionar. Tenemos que misionar todos los días con todo el mundo y saber amar a los demás. Muchas gracias. Hola, buen día. Yo soy May, soy de provincia, soy de Quilmes. Hola. ¿Se escucha? Sí. Yo soy May, soy de Quilmes, soy de